Cada familia tiene una rutina distinta, pero cada familia tiene un ritmo y dice, así es nuestro día típico. ¿Cómo es tu día en familia? Hola y bienvenidos a nuestro podcast. Qué alegría que estés hoy aquí. Yo soy Pablo. Hola también de mi parte, soy Laura. Hoy hablamos de algo muy cotidiano, pero también muy importante, la rutina familiar. Familia suena muchas veces a algo grande, pero está hecha de muchos momentos pequeños. De la mañana, de la comida, del caos, pero también de cercanía y rutina. De eso queremos hablar hoy. Sí, casi todos conocen estas situaciones. Da igual si vives con hijos, pareja, padres o en un piso compartido. La vida diaria en casa une a muchas personas. Además, son momentos donde la lengua aparece de forma natural. Se habla de tiempo, comida, planes y emociones. Todo muy normal. Por eso, la rutina familiar es un buen tema para oír y entender español. Las palabras son conocidas y las escenas fáciles de imaginar. Empecemos con la mañana. La mañana ya dice mucho sobre el día. Oh sí, en casa la mañana casi nunca es silenciosa. Mi hija es mi despertador. A veces grita, a veces canta, es caótico, pero también muy vivo. Eso suena a mucha energía. En mi caso todo es más tranquilo. Suena mi despertador y necesito un momento para estar presente. Me quedo 2 minutos, luego me levanto. Eso lo admiro. Yo suelo tardar un poco más. Pero llega el café y todo mejora. Yo tomo té verde, muy suave. Lo bebo junto a la ventana y miro un momento fuera. Ese es mi instante. Estos pequeños rituales ayudan. Después empieza el ajetreo. Preparar el desayuno, llenar las fiambreras, ver quién sale y cuándo. Exacto. Entre semana todo va más rápido. El fin de semana es más relajado. Entonces hay más tiempo para desayunar juntos. Entonces nos sentamos juntos un momento, 5 minutos, no más. Ese rato vale mucho antes de que todos salgan. Lo conozco. Esos momentos breves y tranquilos dan energía para el día. Luego toca organizar quién lleva a quién compra, quién recuerda la basura. Familia también significa planear. Sí, se juntan muchos roles. Padres, hijos, pareja, a veces también compañeros de piso. Cada uno tiene tareas. Y a veces todo sale bien, a veces no. Entonces se ríe, a veces también se frunce el ceño. Eso forma parte de la vida. Justo eso hace real la rutina diaria. No es perfecta, pero está viva. Creo que estos momentos pequeños son la esencia de la familia. No los grandes eventos, sino estar juntos cada día. Y de eso queremos seguir hablando hoy. Sobre comida, noches, pequeños conflictos y buenos hábitos. La mañana fue solo el comienzo. Entonces sigamos juntos el resto del día. Ahora estamos en la media mañana. Para mí es un momento interesante en la vida familiar. La mañana ya pasó, pero el día trae aún mucho. Justo entonces noto cuántas cosas van a la vez. Trabajo, casa, pensamientos. A esta hora la estructura es muy importante. Sí, es verdad. Para nosotros, la mañana es un momento para ordenar. Me siento un minuto, miro mi lista y respiro hondo. No todo es familia, no todo es trabajo. Casi siempre es una mezcla de ambos. Mientras pienso en citas, la ropa espera y suena el móvil.
Aquí se decide si el día será tranquilo o agitado. Eso lo conozco bien. En la oficina o en casa planifico tareas, respondo correos y hablo de proyectos. Y de pronto suena una llamada desde casa. El lavavajillas hace ruidos. Algo no funciona. Entonces debo pensar de nuevo y reorganizar. Estos momentos me muestran lo importante que es la flexibilidad. Flexibilidad es de verdad una palabra clave. Por eso nos ayuda en casa un plan semanal sencillo. Está pegado en la nevera y muestra quién hace qué. Sin presión, solo orientación. Para los niños también es emocionante. Ellos leen las tareas, hablan de ellas y aprenden nuevas palabras sin darse cuenta. El idioma forma parte natural del día. Eso me parece muy bien. En nuestro piso compartido es parecido. Tenemos una app, pero al final vale la charla. Si no se habla, llega el caos. Si se habla, llegan las soluciones. Y a veces también la risa. Oh, sí, reír es imprescindible. La semana pasada tuvimos una charla sobre pequeñas tareas. Al final todos reímos y el ambiente se volvió más ligero. Eso también lo notan los niños. Aprenden que se puede hablar aunque algo no salga perfecto. La música me ayuda en esos momentos. Cuando hago tareas de casa, pongo musicirca. Entonces limpiar se vuelve casi un descanso. Movimiento, ritmo, y de pronto el trabajo termina antes. En casa, eso se convierte muchas veces en una pequeña acción familiar. Los niños bailan y nosotros ordenamos. Así aprenden que las tareas también pueden ser divertidas. Y de paso oyen palabras y frases en español. Exacto. El idioma no ocurre solo en los libros. Vive en estos momentos. Al planear, al reír, al hacer algo juntos. Aún así, hay días con presión. Uno quiere hacer todo bien, pero aprendo a estar más tranquila. La perfección no es realista en la vida diaria. Lo importante es planear de forma justa y permitir pausas. Lo veo igual. No todo debe terminar hoy. Basta con un paso tras otro. Si resumo esta parte del día, veo 3 ayudas: hablar, planear y mantener el humor. Y pequeñas rutinas que dan apoyo sin apretar. Así la vida familiar sigue viva y clara. Ahora llegamos a una parte muy viva del día familiar. La comunicación. Para mí es la zona donde en un solo día pasa todo. Hablar, escuchar, malentender, reír, a veces discutir y luego hacer las paces. Muchas veces empieza ya en la comida. Sí, lo conozco bien. En la mesa se juntan muchas necesidades. Uno quiere contar algo, otro quiere comer en silencio, otra persona busca algo. Las voces se cruzan y, de pronto, hay mucho movimiento en la sala. No siempre es fácil, pero forma parte de todo. En casa es igual. Muchas cosas pasan a la vez. Alguien cuenta algo del cole, otro pide la sal, y de repente notas que el ambiente cambia. Entonces es importante parar un segundo. Exacto. En esos momentos me ayuda a respirar con conciencia. Tomo aire, lo suelto, después repito con calma lo que quiero decir o preguntar. Así la situación ya cambia. Es un buen camino. En casa a veces se ve en el cuerpo que algo va mal. Alguien se sienta quieto con los brazos cruzados. Entonces sé, ahora no son detalles. Pregunto despacio. ¿Qué te molesta ahora? Las preguntas abiertas son muy importantes. Muestran que escuchas y quieres entender. No reaccionar enseguida. Primero dar espacio. El humor también me ayuda mucho. Cuando sube la tensión, intento romperla con juego. Un pequeño chiste, un papel exagerado, una frase tonta. A menudo basta para sacar sonrisas.
El humor es sorprendentemente fuerte. Con los niños ayuda más. Una vez, mi hijo no quería comer verdura. Con la salsa dibujé una cara en el plato. El ambiente cambió al instante. Se rió y probó al menos un bocado. Eso es creativo y muestra que la comunicación no son solo palabras. Gesto, tono y mirada también cuentan. Aún así, hay momentos donde el humor no basta. Entonces, una pausa es vital. Cada uno va un momento a otra habitación o a otro lugar. La distancia ayuda a ordenar los pensamientos. Pienso igual. Después de una pausa, se habla más claro. A mí me sirve una frase sencilla. Veo que estás enfadado ahora. Hablemos más tarde. La frase reconoce la emoción sin presión. Eso vale mucho, nombrar los sentimientos sin juzgarlos. Da seguridad. Y luego están esos fallos típicos en la vida familiar. Pequeños errores que en ese momento estresan, pero luego se vuelven historias. Oh, sí. Una vez mi marido trajo la mochila escolar equivocada. Solo al abrir la fiambrera lo notamos. Los niños rieron tanto que casi no podían hablar. Esos momentos quedan. En mi caso fue un intento de cocina. Puse arroz, olvidé el agua, la olla humeó y sonó la alarma. Desde entonces ese arroz tiene nombre propio. Justo eso digo. Los errores pasan. Si podemos reírnos de ellos, pierden peso. Para mí, la comunicación en familia es sencilla. Hacer preguntas en vez de reproches, permitir pausas y mantener el humor. Y aceptar que no todos los días son tranquilos. Lo importante es cómo nos tratamos. Así la familia sigue hablando, aunque a veces haya baches. Y justo eso la hace viva y fuerte. Hace poco hablamos mucho de risas y momentos llenos de vida. Ahora quiero ir más despacio. Se trata de la calma, de esos momentos silenciosos en la familia que a menudo pasamos por alto, aunque dan mucha energía. Sí, estos momentos no son ruidosos ni espectaculares, pero sí son importantes. En casa surgen a veces solos. Estamos todos en el salón, pero cada uno hace otra cosa. Mi marido lee el periódico, los niños pintan o construyen algo y yo bordo un pequeño dibujo. Nadie habla, solo se oye papel, lápices, respiración. Ese silencio se siente cálido. Eso suena muy tranquilo. En mi caso, esos momentos nacen muchas veces por la tarde, cuando la luz se vuelve suave y entra por la ventana. Entonces me siento en el sillón, preparo un té de hierbas y miro afuera. Sin móvil, sin musicirca, solo la vista y los pensamientos que van más lentos. Justo eso quiero decir. Muchos piensan que la familia siempre es ruido, pero la cercanía silenciosa es igual de fuerte. No necesitas hablar para sentirte unido. Recuerdo un momento en que mi hija apoyó su cabeza mucho tiempo en mi pierna. No dijimos ni una palabra. Después ella solo dijo, fue bonito. Entonces entendí que el silencio puede crear unión. Eso me conmueve. Los niños sienten la calma de forma muy directa, quizás incluso más que los adultos. Por eso intento cuidar esas pausas de manera consciente. A veces pongo una nota en la mesa de la cocina. Zona de silencio, por favor. No es una prohibición, es más bien una invitación. Es una idea bonita. En casa tenemos un pequeño ritual. Tenemos un cuenco tibetano. Cuando lo toco suavemente, todos saben. Ahora llega la calma. El sonido es suave, casi mágico. A los niños les encanta. Me gusta. El silencio a veces necesita una señal. No algo duro, sino amable. La luz también puede ayudar. Menos luz, menos voces. ¿Sí? Y en el silencio pasa algo por dentro.
Aparecen pensamientos, recuerdos y a veces preocupaciones. Intento entonces no agarrar nada. Respiro y dejo que los pensamientos sigan su camino. Si algo sigue siendo importante, lo anoto más tarde. Yo hago algo parecido. Un cuaderno pequeño me ayuda a vaciar la cabeza. Después todo se siente más claro. También creo que el silencio ayuda en los conflictos. Cuando el ambiente está tenso, un momento callado aporta más que muchas palabras. Totalmente. Un paseo hasta la ventana, aire fresco, unas respiraciones. Después se habla de otra forma. Sobre todo por la noche amo esa calma. En verano me siento mucho en el jardín. Los niños duermen, el aire es templado, cantan los grillos, riego las flores y escucho el agua. En esos minutos siento gratitud. El invierno pasado me pasó algo parecido. Caía mucha nieve. Nos quedamos de pie en la ventana. Nadie habló. Todo estaba amortiguado. Esos 10 minutos cambiaron todo el día. El silencio es como unas pequeñas vacaciones dentro del día. Sí. Y es posible en cualquier lugar si la dejamos entrar. Ahora llegamos a la noche, mi momento favorito del día. Para mí también, el día va a dormir y nosotros con él. ¿Cómo empieza vuestro ritual de la noche? A las 5:30 grito, ¡cena! Entonces todos salen de sus rincones. ¿Tenéis un menú fijo? Lunes sopa, martes pasta, miércoles sobras, jueves tortitas, viernes pizza. Así todos lo saben. Eso evita discusiones. En casa cocina quien llega primero. Idea valiente. ¿Qué pasa si nadie tiene ganas? Entonces hay pan con queso. Fácil, rápido, rico. Nada contra el pan con queso. A los niños también les encanta. Durante la cena preguntamos 3 cosas. ¿Qué fue bueno hoy? ¿Qué fue difícil? ¿Qué aprendemos de eso? Bonita estructura. Todos tienen tiempo para hablar. Sí, incluso el compañero silencioso tiene su momento. En casa hablan primero los niños, luego nosotros los padres. Así se escuchan mejor. Después de cenar, seguro que toca recoger. Cierto. Uno recoge platos, otro limpia la mesa, el tercero pone el lavavajillas. El trabajo en equipo quita el caos más rápido. Exacto. ¿Qué hacéis después de fregar? Bajamos la luz y encendemos una vela. Eso indica. Ahora llega la calma. Oh, la luz de vela cambia el ambiente al instante. Luego a veces jugamos una partida corta de cartas, máximo 20 minutos. ¿Qué cartas? Uno o un cuarteto rápido. Fácil, divertido, sin grandes reglas. A menudo leemos juntos. Uno lee en voz alta. Los otros escuchan. ¿Qué libro ahora? Una novela infantil de misterio. Cada página acaba emocionante, perfecta para leer en voz alta. Nuestros oyentes pueden probar algo parecido. Leer en voz alta practica el idioma y crea cercanía. Cierto. Después de leer llevamos a los niños a la cama. Cepillar dientes, pijama, un beso más. ¿Y luego? ¿Hora de sofá? Sí, mi marido y yo nos sentamos con té en el sofá. A veces hablamos, a veces callamos, como en nuestra nube de calma. Yo paseo a menudo. 10 minutos por la manzana. El aire fresco despeja la mente. Buen final. ¿Llevas música en los oídos? No. Escucho la ciudad más suave. Ruedas sobre asfalto.
Voces lejanas. Casi como un audiolibro de la vida real. Exacto. De vuelta en casa apunto 3 cosas por las que estoy agradecido. Un diario de gratitud. Lo recomiendo mucho a amigos. Cierra el día de forma positiva. Incluso en días duros encuentro pequeñas luces. Pablo, ¿hay noches que no funcionan? Claro. A veces llega un correo que crea estrés o alguien discute muy tarde. ¿Qué haces entonces? Pongo un temporizador. 10 minutos para el enfado, luego desconecto a propósito. Suena simple, pero ayuda. Buen truco. Nosotros tenemos un botón de reinicio en la nevera, un imán rojo. Si alguien lo sube, significa, por favor, reiniciar, cambiar de tema. Me encanta. Las señales visuales funcionan muy bien, sobre todo con niños. Nuestra hija lo usa mucho cuando los deberes salieron mal. Así todos aprenden que fallar está bien y que siempre se puede empezar de nuevo. Exacto. Tras ese reinicio respiramos 3 veces y seguimos. Otro ritual. Sacar el móvil del dormitorio. En su lugar, un reloj despertador analógico. Sí, zona sin luz azul. Entonces leo 2 páginas de un libro de poemas. Los poemas antes de dormir calman los pensamientos. A veces también escribo mis propios versos, no perfectos, pero sinceros. Quizás un día escuchemos aquí un poema de Laura. ¿Quién sabe? Por hoy queda en privado. Justo. Nuestros oyentes también pueden ser creativos. Pintar, escribir, música suave. O simplemente repasar el día en la cabeza y soltarlo. Soltar es la palabra clave de la noche. Pablo, noto cómo incluso nuestras voces bajan. Sí, la noche nos lleva a la relajación. Tal vez algunos oyentes ya estén en la cama, luz casi apagada. Entonces ya les deseamos dulces sueños, pero nos quedamos un momento más. Exacto. Una última mirada al día. Trabajamos, reímos, discutimos, respiramos, aprendimos y ahora descansamos. Un círculo completo. Familia significa movimiento y apoyo a la vez. Un pensamiento bonito. Gracias. Con eso paso suavemente al final de nuestro episodio. Aún no del todo, necesitamos enseguida tu resumen. Cierto, pero esa frase ya fue una buena transición. Pablo, me gusta mucho tu idea del círculo. Es una buena frase para cerrar todo, ¿verdad? Sí, queda bien. ¿Hago un resumen corto de lo que hablamos hoy? Claro. Resume con calma para nuestros oyentes. Bien, aquí va mi resumen. 1. Acompañamos el día de una familia. 2. Empezamos por la mañana. 3. Hablamos de despertadores, café, té y pequeños planes. 4. Vimos que los rituales, como un desayuno juntos, dan estructura. 5. Después pasamos a la media mañana y a las tareas. 6. Mencionamos planes semanales, apps y humor al limpiar. 7. Destacamos comunicación, reparto justo y pausas flexibles. 8. Luego llegó el capítulo de charlas, conflictos y risas. 9. Dimos consejos, hacer preguntas, respirar, usar humor y parar si hace falta. 10. Nuestros ejemplos con auriculares, mando y arroz sin agua mostraron cómo los errores se vuelven historias. 11. En la cuarta parte escuchamos el silencio. 12. Describimos tardes tranquilas, cuencos tibetanos, cuadernos y pausas digitales. 13. Esa calma da energía y espacio para pensar. 14. Al final llegó la noche. 15. Contamos menús fijos, luz de vela, juegos cortos, paseos y diario de gratitud. 16. Un imán rojo como reinicio
Recordó que siempre se puede empezar de nuevo. 17. Durante todo el día hubo un hilo común. La familia es movimiento y apoyo a la vez. 18. Pequeños rituales, palabras sinceras, humor y silencio consciente crean un hogar cálido. Gracias, Pablo. Fue claro y fácil de entender. Creo que nuestros oyentes tienen ahora una imagen completa. Eso espero. Disfruté mucho charlar contigo. Yo también. Fue bonito oír tu visión optimista como compañero de piso. Y aprendí mucho de tu experiencia como buena oyente y madre. Probaré tu cuenco sonoro. Hazlo. Quizás algunos oyentes nos escriban qué señales de calma usan en casa. Sería interesante. En general, escríbenos qué os ayudó más o qué queréis cambiar en vuestro día. Esperamos cada mensaje. Ahora es momento de desear a nuestros oyentes buenas noches o buenos días según cuando nos escuchen. Exacto. Amigos, gracias por estar aquí. Tomad hoy un minuto de calma, quizá justo después de este episodio. O reíd bien fuerte por un mini fallo. Ambas cosas sientan bien. Nos despedimos por hoy. Yo digo, sed curiosos, sed amables y hasta la próxima. También de mi parte, muchas gracias. Fue agradable charlar con Pablo sobre la vida diaria. Esperamos que pudierais escuchar relajados y aprender algunas palabras nuevas. Conectad de nuevo la próxima vez. Cuidaos y tened un buen día o una noche tranquila. Adiós y hasta pronto. Adiós.